Bueno, qué mejor que el doctor Jorge Sánchez, ginecólogo, para que nos platique qué es en sí la diabetes gestacional, un tema bastante interesante y del cual se habla poco. Doc, bienvenido a Día a Día. Hola. Y ahora sí, platícanos, ¿qué es esto de la diabetes gestacional? Bueno, primero muchas gracias, muy por estar aquí con ustedes, venir a hablar de este tema tan interesante. Sí. Bueno, la diabetes gestacional es el aumento del azúcar o la glucosa en la mujer embarazada. Ok. Por eso se llama diabetes gestacional, porque obviamente la mujer en este caso... Durante el embarazo. Es durante el embarazo, exactamente. Obviamente también existen algunas ocasiones que la paciente puede ser diabética y ya entrar al embarazo. Es por eso que es tan importante los estudios de cada trimestre, porque cada una se va a presentar en diferentes etapas. Normalmente si la mujer ya es diabética... Ajá. Pues en el primer trimestre ya lo vamos a saber, sí, y ella no lo sabe, porque muchas veces es diabética, está sintomática, no lo sabe, y en el primer trimestre también se piden estudios para detectarlo. Pero normalmente diabetes gestacional como tal, que realmente se les eleve la glucosa secundario a las hormonas que produce la placenta, Ajá. normalmente va a ser a la semana 24. ¿Por qué? Porque en ese momento... O sea, segundo o tercer trimestre lo pueden presentar. ¿Por qué? Porque en ese momento aumenta más esa hormona. Es una hormona que se llama lactógeno placentario y hace que la insulina no tenga la misma función. Entonces, nunca es culpa de las mamás tener diabetes gestacional, pero sí hay que cuidarse y hay que estudiarse para detectarla a tiempo y entonces poder ofrecer un tratamiento adecuado. ¿Mito o realidad, doctor, que la diabetes gestacional se desarrolla, como bien lo mencionas, durante el embarazo y una vez que se tiene el bebé, la madre puede llegar a, pues ahora sí que recuperarse de la diabetes y la diabetes desaparece? ¿O si ya la contrajo durante el embarazo, ya es para toda la vida? No necesariamente. Pueden tener un riesgo aumentado las mamás, pero si durante su embarazo llevan un buen cuidado, se aplican los medicamentos que se necesitan en ciertas pacientes. No todas las pacientes necesitan medicación. Muchas veces las pacientes con diabetes gestacional, con una buena dieta, una adecuada orientación nutricional, es suficiente. Y entonces, si la llevamos muy controlada, ni el bebé ni la mamá va a sufrir ninguna consecuencia. Por eso es tan importante que acudan a revisarse estas pacientes. ¿Para qué? Para poder controlarlas e inclusive ni siquiera dejarles medicación y que no tengan después un riesgo. Por ejemplo, como lo mencionaban anteriormente, el bebé después puede ser más propenso a ser obeso o a tener diabetes, ¿verdad? O sea, una vez que tienes diabetes gestacional, ¿le transmites esa diabetes al bebecito desde que está en tu panza? No, ok. No es que se la transmitas al bebé directamente, pero sí modifica ciertos genes en el bebé. De hecho, hay ahorita es muy interesante porque existe conocido como nutrigenómica, que es el cambio genético que puede tener obviamente, valga la redundancia, en los genes del bebé, la alimentación de la mamá durante el embarazo. Es por eso que es tan importante cómo te alimentes durante el embarazo. Pero, Doc, todas las mamás están embarazadas y dicen, ay, China libre. Ajá. Le voy a entrar duro, todos me voy a engordar. Sí, bueno, es el famoso antojito, ¿no? Que dicen que va a salir con cara de dona si no se comen una dona. Bueno, eso no pasa, eso no es cierto, es un mito. Entonces, esos antojos, bueno, los pueden solventar a lo mejor un poquito con probadita, ¿no? De repente, leve, sí, pero tratarse de alimentar. Yo siempre les digo a las pacientes embarazadas que les llevo control, que es lo más importante cómo se alimenten y que es un ratito. Son 40 semanas, 38, 40 semanas de alimentarte bien. Pues no es un ratito, yo ya lo sentí muy largo. Pero es algo que le vas a ofrecer a tu bebé durante toda su vida. Es una calidad de vida, le vas a aumentar la calidad de vida, entonces vale la pena el esfuerzo. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Oye, Doc, ¿y cuáles son los principales síntomas que despiertan en nosotros esa alarma de algo no está bien? Tengo que acudir con mi ginecólogo o en tu caso uroginecólogo, que me digan algo está pasando y estos son los síntomas más importantes de una diabetes gestacional. Es por eso que deben llevar control justamente prenatal, porque muchas veces son asintomáticas y solo se les detecta porque se les hizo el estudio. Y no necesariamente la mamá te puede decir, es que yo como muy bien, soy fitness, hago ejercicio, o sea, pero la realidad es que muchas veces no es tanto culpa del paciente, o sea, no es porque comió mal o por obesidad o por otras cosas, es por los factores hormonales. Obviamente la alimentación influye. Pero bueno, cuando llegan a tener síntomas, estas pacientes normalmente aumenta el hambre, sienten como un hambre desesperada muchas veces porque esa glucosa no entra a la célula, entonces
tienen necesidad de más azúcar. Sí. También aumentan las ganas de ir a orinar, empiezan a orinar mucho las pacientes y también se sienten muy fatigadas. ¿Por qué? Porque la glucosa, la energía, no entra a su célula y entonces no sienten esa energía, se sienten cansadas, quieren estar dormidas, acostadas. Per se, el embarazo ya da esa sensación. Obviamente con diabetes gestacional aumenta más la sensación, ¿sí? Y bueno, ya comienzan a llegar las llamadas del público y por aquí dicen, Doc, que si esa condición puede llegar a afectar a la lactancia o solamente durante el embarazo. No, la condición no afecta a la lactancia. O sea, si tú tienes diabetes gestacional puedes lactar perfectamente y no le va a afectar tampoco al bebé para absolutamente nada. Ok. ¿Cuál es el tratamiento que se le da a una persona con diabetes gestacional? Primero que nada, cambio de hábitos, ¿sí? Alimentación saludable. Le restringimos un poquito la ingesta de azúcar. Y de harinas. ¿Sí? ¿Incluyendo frutas? Incluyendo ¿Pan frutas, y eso? hay que moderar las frutas son buenas, pero hay que moderarlas, hay que dar cierta cantidad de porciones. Yo les recomiendo 5 porciones, 6 porciones de frutas máximo al día. No es que sean 6 frutas, una porción, por dar un ejemplo, es media manzana, ¿sí? Otra porción sería medio plátano. Si comes, no sé, sandía, papaya, 6 pedacitos es una porción. Entonces, 5 a 6 porciones durante el día está bien. Yo no les recomiendo que tomen jugos. Retomando lo del tratamiento que me quedé a medias, es primero cambio de hábitos, buena alimentación, ¿sí? Ofrecerles que vayan también al nutriólogo, ¿sí? Bajar un poquito azúcares y harinas. Puedes tomar medicamentos para la diabetes como la metformina, puede ser una opción en ciertas pacientes bien seleccionadas, y en pacientes donde ya, a pesar de todos estos cambios, persisten con glucosas muy altas, que puede darnos los riesgos tanto a la mamá como al bebé. En estas pacientes se puede utilizar insulina. Ahora, doctor, ¿la diabetes gestacional puede ocasionar preeclampsia? La diabetes gestacional puede ser un factor de riesgo sobreañadido para el desarrollo de preeclampsia. Así es. Sí, es correcto. Por acá preguntan, buenos días, en mi primer embarazo me dijeron que tenía diabetes gestacional, me pusieron a dieta y muy estricta. Ahora estoy esperando mi segundo bebé y tengo miedo de que me vuelva a pasar. ¿Es algo que siempre se repite? Es algo muy común. Cuando ya tuviste diabetes gestacional, es uno de los factores de riesgo para volver a presentar diabetes gestacional. Sin embargo, no necesariamente se debe repetir. Ella, en el caso muy particular, debe de llevar una alimentación igual que la que llevó en su embarazo previo, para que tenga menos riesgo de presentarla. Y si la presentas, no te preocupes. Ocúpate nada más. Realmente haz una alimentación consciente, no tomes refrescos, no tomes dulces, no tomes harinas, y créeme que vas a llevar un embarazo muy bien y controlado. Cero postrecito, que se me antojó el postrecito, lo dulcecito, ¿cómo puedo? Ella, pues si es muy necesario y que ya no puede, al final de la comida, pero que sea lo último que coma. Cualquier cosa. Una picadita de lo que quiera, pero la realidad es que idealmente sería que no. Y también uno de los tips que les recomiendo es siempre empiecen rompiendo los ayunos de cada comida. Traten de hacerlo, por ejemplo, primero con proteína o con verdura o con ensalada, y luego ya al final dejar el carbohidrato. Eso es mejor. ¿Para qué? Porque en ese momento el pico de insulina que se va a dar va a ser menor. Entonces eso va a beneficiar a que los niveles de glucosa... Y el iniciar, Doc, ahorita que estás hablando un poquito de la dieta, el iniciar el día con fruta, ¿qué tan bueno o malo es para las personas con diabetes? Sí, desgraciadamente es algo que se ha visto como lo normal. Lo ideal es no. O sea, lo ideal es iniciar tu día o la primera bocado sea con proteína o verdura, inclusive. A pesar de que la verdura también es un carbohidrato, pues bueno, es mejor receptado y disminuye ese pico de insulina que es el que nos va a afectar al final de cuentas. Dice, buenos días, soy diabética de 30 años. ¿Qué tan riesgoso sería un embarazo, ya que mi diabetes es tipo 2? Bueno, pues es un poquito más de riesgo. Inclusive las pacientes que tienen cualquier enfermedad, se llaman comorbilidades, pues ya se consideran un embarazo de alto riesgo. Sin embargo, si está bien controlada y sus deseos o tus deseos son de fertilidad, adelante. Mientras estés bien controlada y que de preferencia
pues tratar de controlar sobre todo el sobrepeso y la obesidad. O sea, tratar de no entrar al embarazo en obesidad o sobrepeso, ¿verdad? Eso sería muy importante. Beatriz, de 25 años, tengo 7 meses de embarazo y mis pies están muy inflamados, parece como si estuvieran llenos de agua. ¿Eso a qué se debe? Bueno, la inflamación de los pies no tiene mucho que ver con la diabetes o nada que ver con la diabetes. Okay. La inflamación es algo normal, es parte del mismo embarazo. Sobre todo este tipo de pacientes tienen que tener mucho cuidado. Te recomiendo estarte tomando tu presión arterial. Si tu presión arterial está normal, no te preocupes, es parte del embarazo. Algunas mujeres lo presentan, algunas no lo presentan. Sí. En mi caso, la diabetes gestacional me la detectaron muy tarde, casi en el 8º mes. Yo siento que el doctor no me cuidó bien. ¿Qué tan grave es detectarla ya tan avanzada? ¿Se puede perder a un bebé ya de 8 meses por diabetes gestacional? Digo, sí podría pasar, es muy difícil. En cuanto se detecte, lo importante es inmediatamente tomar cartas en el asunto, dejar la dieta, si es necesario o si sus niveles de glucosa están muy altos, comenzar tratamiento oral. Si el tratamiento oral no funciona, entonces tratamiento inyectable con insulina. Y eso sí, cuando los valores son muy elevados y estamos en peligro de presentar otras complicaciones que puede dar la diabetes, ahí muchas veces se recomienda, sobre todo, que te hospitalicen, ¿sí?, para poderte hacer un control y un esquema adecuado de insulina, hacerte un seguimiento de tu bebé, hacerte unos valores Doppler en tu bebé, que es la circulación y la oxigenación que tiene su bebé, y a ver que no esté ya con cierta afectación. Los bebés se pueden afectar de maneras como, por ejemplo, se hacen más gorditos los bebés, se llama macrosomía fetal, o que se hacen más grandes de 4 kilos cuando nacen, entonces eso pone en riesgo el parto, es más riesgoso no, pues cesárea, el parto. ¿no? Les da. Ajá, exacto, ya cuando están más de 4 kilos muchas veces les ofrecen cesárea precisamente por eso. Otra de las causas que puede pasar, como estás alterada de tu glucosa, también el bebé se altera, crece más y orina más. Y entonces eso favorece a que se forme mayor cantidad de líquido amniótico y entonces tienen más riesgo de que se rompa la fuente o las membranas antes de tiempo. Si se fijan, todo está bien conectado y relacionado. Entonces también hay riesgo de un bebé prematuro, sí, ¿verdad? Claro. A lo mejor no se va a morir, no le va a pasar nada, pero a lo mejor va a estar 2-3 semanas en terapia. ¿Por qué? Porque tuvo ruptura antes de tiempo y hay que mejorarle las condiciones generales. Pero les va muy bien. Si les dan buen tratamiento, ahorita hay mucha tecnología, entonces no se preocupen. Ocúpense nada más en realmente llevar los tratamientos adecuados. Sí. Aquí preguntan que cuál es la semana de gestación obligatoria en la cual deben de hacerse esos estudios para la diabetes gestacional. La semana ideal, porque aumenta la hormona del lactógeno placentario, es muy buena pregunta, es a la semana 24 del embarazo. Okay. Pero siempre cuando llegues por primera vez a tu control del embarazo, siempre que te hagan una hemoglobina glucosilada, una hemoglobina glicada, que le dicen, esa prueba te dice cómo está tu glucosa hace 3 meses y te dice qué promedio tuviste de glucosa en ese tiempo. Entonces ya entras sabiendo que no eres diabética o que sí eres diabética, claro, o que estás en el límite por tus niveles de glucosa. Y entonces, ahora sí, repetir tu estudio después de si está todo normal. Sí. No, se llama curva de tolerancia a la glucosa y esa es a la semana 24. En esa se da haz de cuenta, llegan al laboratorio, les hacen su estudio en ayuno para ver la glucosa en ayuno, luego les dan un liquidito dulce, se lo toman, ¿sí? Vienen 75 gramos de glucosa, se lo toman y a la hora les dan un piquitito y a las 2 horas. Y dependiendo de los valores, si alguno de los 3 sale alterado, entonces es como damos y hacemos el diagnóstico de diabetes gestacional. Dice, buenos días, tengo diabetes gestacional tratada solo con dieta. Estoy muy controlada de mi glucosa, pero ahora tengo una anemia de 9.9. ¿Esto qué significa para mí, pero sobre todo para mi bebé? Bueno, la anemia se puede corregir. La anemia normalmente en la embarazada es por dilución. Inclusive puede ser, ya está demasiado baja en ella, puede ser fisiológica hasta cierto punto. Ahí lo que debe de hacerse es suplementarse con hierro, ¿sí? Puede ser tomado o dependiendo de cómo esté, si está como teniendo síntomas o malestares, pues a lo mejor inyectado para aumentar los niveles.
Pero la realidad es que no tiene mucha relación una con otra. En este caso es dilucional, es decir, la mujer embarazada se está preparando para sangrar. ¿Por qué? Porque vas a tener a tu bebé, entonces va a haber sangrado, va a haber salida de líquido, vas a perder volumen, entonces lo que hace es que aumenta el volumen en el cuerpo, se diluye la sangre y da anemia. Es por eso que realmente pasa, pero en teoría no es tan grave siempre y cuando la suplementen a esta paciente con hierro para que no se baje tanto esa hemoglobina. Sí. Doctor, cuando te dicen que eres prediabético, ¿qué cuidados debe de tener una embarazada? La alimentación, cambio de hábitos y ejercicio. También las embarazadas se recomienda ejercicio. Les voy a dar un tip cómo ejercitarse. Pueden caminar, pueden hacer elíptica, pueden hacer lo que estén acostumbradas a hacer sin ningún problema, pueden seguirlo haciendo. No es cierto que es una limitante el embarazo para hacer ejercicio. Pueden hacer yoga también, es muy común la yoga para embarazada. Y incluso cualquier ejercicio mientras o siempre y cuando no aumenten su frecuencia por arriba de 140 latidos por minuto para que no disminuyas la oxigenación que le llega al bebé. Entonces, si tú cumples esos datos, normalmente te va a ir muy bien. Lo que no se vale en el ejercicio es, si tú estás embarazada, de decir, ay, voy a hacer mamá fitness y ahorita quiero empezar a hacer ejercicio, ese sí es el peor error. Claro. Puedes caminar, elíptica, nadar un poquito, pero no ser como que ir aumentando el ejercicio embarazada porque estás embarazada, porque entonces ahí sí te puedes descompensar. Sí, claro. Si estás acostumbrada no hay problema, si no estás acostumbrada no empieces a tratar de ser fitness. Lo que no hiciste en tanto tiempo, ¿no? Exactamente. Dice, doctor, estoy embarazada de 7 meses y en mi último ultrasonido me dijeron que el bebé viene un poco grande. Ahora tengo miedo de que sea por la diabetes gestacional. ¿Eso siempre es señal de que uno tiene la diabetes gestacional? Puede ser si está más grande. No siempre es señal de eso. Puede ser que sea un bebé grande porque los papás son grandes o diferentes cosas, o porque ha comido un poquito de más la paciente. Pero bueno, si ella tiene diabetes gestacional y va más grande el bebé, sí es secundario a eso. Que yo le recomiendo a ella que controle sus niveles de glucosa para que no siga pasando, para que no siga creciendo, que se mantenga en constante revisión mediante estudios Doppler para ver que la circulación de la sangre esté llegando bien a su bebé. Y la monitorización de sus glucosas, y con eso va a estar muy bien si se alimenta bien y hace todo lo que debe de hacer. Aquí dice, yo estoy en la semana 25 de embarazo, mi ginecólogo ya me mandó a hacer la prueba de azúcar. Excelente. Pero me da miedo que me salga mal porque en mi familia hay muchos diabéticos. ¿Qué tan probable es que yo también lo tenga? Sí, tiene antecedente genético también, sí puede llegar a pasar. Se hereda. Ajá, sí se hereda, pero no necesariamente. Es lo que te estaba comentando de la nutrigenómica. Se ha visto que las mamás, precisamente por eso es tan importante esas 38 semanas alimentarte bien, o 40 semanas que dura el embarazo, alimentarte bien, porque puedes cambiar el gen que tiene tu bebé, predisposición, y dejarlo inactivo. ¿Sí? Ya después, cuando nazca, crezca y él sea responsable, pues ya él sabrá si detonarlo o no con su alimentación, ejercicio y hábitos diarios, ¿no? Sin embargo, tú puedes ayudarle a que nazca ese bebé con ese gen inactivo, que no dé esa predisposición, por lo menos de diabetes, claro. De diabetes, exactamente. Órale. Sí. Qué importante comer saludable. Es súper importante. Y desde que estás en la pancita de tu mamá, ¿no? Wow. O sea, entonces, y eso depende pues completamente de tu mamá. De la mamá. Entonces, por eso es tan importante y siempre les damos esos tips de que se alimenten adecuadamente. ¿Con qué quieres concluir este interesante tema, doctor? Bueno, pues si tienes diabetes gestacional, no te preocupes, ocúpate ahorita con los tratamientos que tenemos, con todo lo que la ciencia que ha avanzado, vas a estar muy bien. Porque muchas veces luego están estresadas y se angustian por sus bebés. No se preocupen. También quiero que sepan que no es a causa de ustedes. Obviamente influye un poquito si comes un poquito de más o entraste con un poquito de sobrepeso al embarazo, pero bueno, esto es algo más hormonal que otra cosa, y bueno, con la ayuda de un profesional te va a ir muy bien en tu embarazo. Y si puedo hacer un rápido paréntesis, todas las embarazadas les recomiendo que tengan su esquema de vacunación completo, es súper importante tanto para ellas como para el bebé.
los primeros meses de nacidos que no están protegidas contra esas enfermedades con las que se vacuna en el consultorio. Ahorita acaba de salir una de virus sincitial respiratorio, que es una vacuna novedosa, buena. Entonces, hay que estar preguntando constantemente a tu ginecólogo y tener tu esquema de vacunación ¿Esas completo. vacunas son para el bebé o para la mamá? Son para el bebé. O sea, obviamente se le aplica a la mamá, pero el sistema inmune que realmente activamos es al bebé. Importante. Entonces es muy importante vacunar a la mamá para que el bebé esté protegido también en su nacimiento. ¿Algún teléfono, doctor? Sí, estamos en el consultorio en el 33 38 13 09 84 y en todas las redes sociales, Instagram, dr.Jorge Sánchez Cisneros. Dejamos el teléfono del doctor también con Pina para que si usted no alcanzó a anotarlo y quiere agendar una cita, él es uroginecólogo, comuníquese con él y su bebé y usted van a estar a la perfección. Gracias, doctor. A ustedes, un placer, hasta luego, como que tengan buen siempre. día.